Pasaron el resto de la tarde así, entre fotografías y recuerdos que para ella eran como fragmentos de un sueño olvidado. No hubo un Sergio, te recuerdo, pero había pequeñas señales que le daban la esperanza de que en algún lugar profundo de su mente, Ana María aún conservaba la esencia de lo que habían compartido. Cuando llegó la hora de marcharse, Sergio sintió que algo había cambiado, no en Ana María, quizás, sino en él mismo. La herida antigua de ese amor interrumpido, a pesar de los años y de otras relaciones, comenzaba a transformarse. Volveré mañana, Ana María prometió al despedirse. ¿Me traerás más historias?, preguntó ella con una esperanza simple. Sí, te traeré algo especial, respondió él, sintiendo que un plan comenzaba a formarse en su mente. Esa noche, en la soledad de su estudio en casa, Sergio hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Sacó los guiones de sus primeras telenovelas, los que había guardado en el ático, y comenzó a leer. Quería recuperar esa pasión, esa emoción cruda de un actor joven, recién graduado, que solo quería contar historias. Mientras practicaba, su teléfono no dejaba de sonar. Su representante, el productor de su próxima telenovela, compromisos publicitarios. El mundo de Sergio, la estrella, reclamaba su atención. Necesito una semana, le dijo finalmente a su representante. Una semana personal sin compromisos. Es importante, Mauricio. ¿Está todo bien?, preguntó él, preocupado. Sí, todo está bien. Es solo que encontré algo que perdí hace mucho tiempo. No podía explicarlo mejor. No era nostalgia, no era un intento de revivir un amor juvenil, era algo más profundo, la oportunidad de sanar no solo a Ana María, sino también a sí mismo, de cerrar un capítulo que había quedado abierto. La mañana siguiente, Sergio llegó al centro con una bolsa llena de guiones. Esta vez, Rebeca lo recibió con una sonrisa cómplice. Tiene un buen día hoy, le informó la enfermera. Ha estado mirando el cuaderno que le trajo, página por página, y preguntó por usted al desayuno. Sergio sintió que su corazón se aceleraba. Había preguntado por él. ¿Qué dijo exactamente?, preguntó, intentando contener su ansiedad. Preguntó si vendría el señor de la voz bonita, respondió Rebeca. No dijo su nombre, pero es un avance. El señor de la voz bonita. No era su nombre, no era reconocimiento completo, pero era algo. Ana María estaba sentada en un banco diferente hoy, más cerca del jardín interior. El cuaderno de bocetos descansaba abierto en sus rodillas, en la página donde habían dibujado juntos los escenarios de su obra. Hola, Ana María, saludó Sergio, sentándose a su lado. Ella levantó la mirada. Por un instante, algo brilló en sus ojos. Viniste, dijo simplemente, como si lo hubiera estado esperando. Te prometí que traería historias, respondió él, sacando los guiones. Los ojos de Ana María se iluminaron al verlos. Sus manos se movieron instintivamente hacia ellos, pero se detuvieron a mitad de camino, como si dudara de su capacidad para sostenerlos. ¿Puedo?, preguntó con una mezcla de anhelo y temor. Por supuesto, respondió Sergio entregándole el guión de su primera telenovela. Ana María lo tomó con reverencia. Sus dedos, debilitados por la edad, recorrieron las páginas. Esta es mi historia, dijo él. Si quieres, podemos leerla juntos. Ana María asintió, concentrada. Sergio comenzó a leer los diálogos, la voz profunda y llena de emoción que millones habían escuchado en la televisión. La voz de Ana María, debilitada, pero aún hermosa, se unió a la de él, leyendo los diálogos de la protagonista. Y así, en ese jardín rodeado de muros de piedra y recuerdos fragmentados, sus voces se unieron nuevamente. Siempre lo hicimos, murmuró ella, mirando el guión con una expresión de profunda concentración, como si estuviera aferrándose a cada palabra, para no dejarlas escapar. Cuando terminaron la escena, un pequeño grupo de pacientes y personal se había reunido a su alrededor, atraídos por la emoción de sus voces. Aplaudieron con entusiasmo. Ana María miró a su alrededor, desorientada por un momento, pero luego sonrió. Una sonrisa genuina. Tocamos bien juntos, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Siempre lo hicimos. Esas 4 palabras, un reconocimiento, aunque fugaz, de una historia compartida. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Sergio protegía con feroz determinación. Cada tarde, sin falta, llegaba al centro con un nuevo recuerdo, una nueva historia. El mundo exterior, con sus compromisos, podía esperar. Su representante, Mauricio, había dejado de insistir. Tómate el tiempo que necesites, le había dicho. Pero al menos dime qué debo decirle a la televisora sobre la telenovela.
Sergio había respondido con una idea que le había surgido durante una de sus noches de insomnio. Diles que estoy preparando algo diferente, algo sobre la memoria y las historias, algo real. Esa mañana de jueves, mientras se preparaba para su visita diaria, recibió una llamada inesperada. Era Lilia, la directora del centro. Señor Sendel, lamento molestarla, comenzó con voz preocupada. Ana María tuvo una mala noche. Está teniendo uno de esos días difíciles que le mencioné. A veces sucede. Sergio sintió un nudo en el estómago. Durante los últimos 5 días habían establecido una conexión que, aunque frágil y llena de vacíos, parecía fortalecerse. ¿Qué tan mal está?, preguntó, preparándose mentalmente para lo que pudiera encontrar. Está desorientada y agitada. Pregunta por sus padres, que fallecieron hace años. No reconoce el lugar ni a nadie. Tuvimos que sedarla ligeramente esta mañana. Sergio cerró los ojos, sintiendo el dolor. Voy para allá. Señor, quizás sería mejor que hoy no. Voy para allá, repitió, esta vez sin admitir réplica. Durante el trayecto, Sergio reflexionaba sobre lo que había aprendido en estos días. Una frase se repetía en los testimonios de los familiares: cuando la mente olvida, el corazón recuerda. Había comprobado la verdad de esas palabras. Ana María podía no saber quién era, pero su cuerpo reaccionaba a su presencia. Su voz encontraba armonía con la suya, como lo había hecho décadas atrás. Al llegar al centro, Rebeca lo recibió con expresión sombría. Está en su habitación, informó mientras lo guiaba por un pasillo que Sergio no había visitado antes. No ha querido salir hoy. Días como este son difíciles para todos, pero especialmente para ella. Es como si supiera que algo importante se le escapa y esa conciencia la atormenta. La habitación de Ana María era sencilla, pero acogedora. Sobre la mesa de noche, un viejo guión de telenovela descansaba abierto en una de las páginas que habían leído juntos la tarde anterior. En la pared, Sergio vio que Lilia había colgado el cuaderno de bocetos que él le había traído, abierto precisamente en la página donde habían dibujado el escenario de la obra que nunca hicieron. Ana María había arrancado algunas páginas y las había colocado como un collage improvisado, creando una especie de mapa visual de recuerdos que ya no podía articular con palabras. Sergio notó que en el collage estaban pegados unos pequeños recortes de las letras de las canciones que habían cantado en la obra de teatro. Ana María estaba sentada junto a la ventana, en una silla de madera, con la mirada fija en el exterior. No se volvió cuando la puerta se abrió. «Tiene visita, Ana María», anunció Rebeca con voz suave, como le hablaría a un niño asustado. «¿Recuerda al señor Sendel?». Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos, usualmente cálidos a pesar de la confusión, estaban ahora nublados por una mezcla de miedo y frustración. Miró a Sergio como si fuera un completo desconocido. «No quiero visitas», dijo con voz áspera. «Quiero irme a casa». Rebeca lanzó a Sergio una mirada de disculpa. A veces se pone así. Cree que está en otro lugar, en otro tiempo. Sergio asintió, comprendiendo. Se acercó lentamente y se sentó en una silla frente a ella, respetando su espacio, pero lo suficientemente cerca para establecer contacto visual. «Está bien», Ana María dijo con voz tranquila. «No te preocupes, solo pasaba a saludarte». Ella lo miró con recelo, como evaluando si representaba alguna amenaza. Sergio notó que sus manos temblaban ligeramente, un efecto secundario de la medicación o quizás de la ansiedad que sentía. «¿Quién eres?», preguntó con brusquedad. «¿Por qué estás aquí?». La pregunta, aunque dolorosa, no era nueva. Lo que había cambiado era el tono, la hostilidad defensiva que no había estado presente en sus encuentros anteriores. «Soy Sergio», respondió con sencillez. «Y estoy aquí porque me importas». Ana María soltó una risa amarga, tan impropia de ella que Sergio sintió un escalofrío. «No me conoces», espetó. «Nadie aquí me conoce. Quiero irme a casa con mis padres». Rebeca, que había permanecido en la puerta, intervino suavemente. «Sus padres no están, Ana María. Usted vive aquí ahora, ¿recuerda? Este es su hogar». La expresión de Ana María se descompuso en una mueca de dolor y confusión. «Mis padres vendrán a buscarme», exclamó, elevando la voz. «No pueden retenerme aquí». Sergio vio el pánico creciendo en sus ojos, la desorientación convirtiéndose en angustia. Actuó por instinto. «Tengo una historia para ti», dijo, sacando de su bolsa un viejo guión. Es la historia de una joven que sueña con diseñar el escenario para una gran obra de teatro. Ana María dejó de agitarse.
Sus ojos, aún confusos, se fijaron en Sergio con renovada atención. La hostilidad dio paso a una curiosidad cautelosa. «Esa historia», murmuró. «Es tuya», respondió Sergio. «La escribiste cuando éramos jóvenes. ¿Quieres que la lea para ti?» Ana María asintió, relajándose visiblemente en su silla. Sergio comenzó a leer, su voz profunda llenando la pequeña habitación con la historia de amor y arte que habían escrito años atrás. Mientras leía, observaba cada reacción de Ana María. Sus ojos se suavizaron, sus manos dejaron de temblar, y cuando llegó al clímax, sucedió algo extraordinario. Ella comenzó a recitar los diálogos con él, recordando cada palabra, cada inflexión. Cuando la escena terminó, Ana María lo miraba con una expresión diferente. La agitación había desaparecido por completo, reemplazada por una calma contemplativa. «Tu voz», dijo después de un momento de silencio, «es como un lugar seguro». Esas palabras, tan similares a las que había dicho días atrás, confirmaron lo que Sergio había comenzado a entender. Aunque los recuerdos específicos se desvanecían, las emociones asociadas a ellos permanecían. Ana María podía no recordar quién era él o que habían compartido, pero algo en su ser respondía a su presencia, a su voz, a la conexión que habían forjado cuando el mundo era joven y todo parecía posible. «¿Te gustaría que actuemos algo juntos?», preguntó Sergio, señalando el guión. Ana María miró el libreto con una mezcla de anhelo y duda. «No sé si puedo», respondió con una vulnerabilidad que contrastaba con su agitación anterior. «Claro que puedes», la animó Sergio, tomando el guión. «Tu corazón recuerda, aunque tu mente no lo haga». Le entregó el guión, y Ana María lo tomó con la misma reverencia que había mostrado la primera vez. Lo que siguió fue otro de esos pequeños milagros que Sergio había comenzado a atesorar. Las manos de Ana María encontraron su camino a través de los diálogos. No era perfecto, pero la historia estaba allí, emergiendo de un lugar más profundo que la memoria consciente. Y mientras actuaban, algo extraordinario sucedió. Ana María comenzó a hablar con la mirada fija en el guión, como si la historia desbloqueara palabras largo tiempo guardadas. «Había un chico», dijo sin dejar de recitar. «En la escuela, actuábamos juntos. Era el galán». Sergio contuvo la respiración, temiendo romper el hechizo si hablaba. «Tenía una voz como la tuya», continuó Ana María, las palabras fluyendo con la historia. «Y ojos, ojos que brillaban cuando reía. Íbamos a hacer una obra, los dos solos. No recuerdo el nombre de la obra ni el de él, pero recuerdo que lo quería. Lo quería tanto que dolía aquí». Se llevó una mano al pecho, interrumpiendo momentáneamente la actuación. «Lo dejé sin despedirme», añadió, y su voz se quebró ligeramente. «Mis padres se mudaron de un día para otro. Yo quería llamarlo, pero mi padre dijo que era mejor cortar de raíz, que éramos muy jóvenes y que había toda una vida por delante. Y nunca supe qué fue de él». Sergio sentía las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Estoy seguro de que él te recuerda», dijo cuando finalmente encontró su voz. «Estoy seguro de que nunca te olvidó». Ana María levantó la mirada del guión y la fijó en Sergio, como si intentara ver más allá de su rostro, hacia un pasado que se desvanecía como niebla bajo el sol. «A veces sueño con él», confesó en voz baja. «En el sueño, estamos en un escenario viejo. La luz de los reflectores brilla y él me habla, solo a mí. Es un sueño hermoso». «Sí», asintió Sergio. «Es el único sueño que recuerdo al despertar. Todo lo demás se desvanece, pero ese sueño permanece, como si fuera más real que la realidad». En ese momento, Rebeca regresó a la habitación, sorprendida de encontrar a Ana María tranquila, con el guión en las manos y una expresión de serena concentración que rara vez mostraba en sus días difíciles. «Es hora de la terapia grupal», Ana María anunció con amabilidad. «Hoy tenemos musicoterapia. Creo que le gustará». Ana María asintió, entregando el guión a Sergio con cuidado. Por un instante, sus manos se rozaron y ella lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento.